El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. ¿Qué significa esto? Sí, pero obviamente Cristo no es igual que nosotros. Obviamente no quiere decir que Jesús y nosotros somos iguales en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? ¿A qué se refiere entonces? ¿Cómo? Claro que tenemos que llegar a ser como Cristo, pero aquí dice el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. ¿De qué está hablando el Señor Jesús? El maestro es más elevado. Estamos de acuerdo que Jesús tenía mucha más sabiduría, mucho más conocimiento, mucha más piedad, mucha más santidad que cualquiera de nosotros. Pero aquí está más bien diciendo que hay algún aspecto en el cual Él y nosotros somos iguales. De eso viene hablando. ¿En qué sentido? Recuerden que para saber lo que significa un pasaje, ¿qué es lo mejor que tenemos que hacer? Ir al contexto, ver de qué viene hablando, ¿no es cierto? Si nosotros leemos un poquito antes, Él viene hablando de las persecuciones que se desatarán contra sus discípulos. Dice en el versículo 16 en adelante: He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Jesús viene hablando de las persecuciones, de cómo seremos maltratados, cómo de nuestra misma familia se levantarán en todo tipo de persecución contra nosotros, y aún seremos llevados ante los concilios, ante las juntas de iglesia, en las sinagogas nos van a azotar, en las iglesias, y seremos llevados aún ante gobernantes y reyes para dar testimonio. En este contexto, dice el Señor Jesús, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. ¿Okay? Si ustedes se fijan, el versículo 25 nos ayuda a entenderlo un poquito más. Dice, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. O sea, demos gracias a Dios que podamos en eso parecernos a Él. Si al padre de familia lo llamaron demonio, Belcebú, ¿cuánto más a los de su propia casa? En ese sentido, no somos más que el maestro. Si a él lo persiguieron, a nosotros también nos van a perseguir. Si de él hablaron mal,
también de nosotros van a hablar mal. Eso es lo que quiere decir que nosotros no somos más que Él, para que nos vaya mejor que a Él. Al contrario, si eso hicieron con el padre de familia, Jesús, que nunca ofendió, ni en palabra, ni en actitud, ni siquiera con una mirada ofendió. Le dijeron que era Belcebú, que era el diablo, el príncipe de los demonios. ¿Qué no van a hacer contra nosotros? Ahora, es interesante que Jesús fue acusado de todo esto y más. Él fue acusado de ser un fanático religioso, de ser un separatista, de ser uno que atacaba la iglesia. Lo llamaron loco, dijeron que estaba endemoniado, dijeron que hacía los milagros por el mismo diablo, y finalmente dice aquí, si al padre de familia llamaron Belcebú, o sea, si al mismo Señor Jesús lo llamaron diablo, jefe de los demonios, Belcebú es el príncipe de los demonios, ¿qué no harán con nosotros? Esta acusación de que cualquiera que señala el pecado, cualquiera que habla en forma directa contra los males que existen dentro del pueblo de Dios, es acusado inmediatamente de estar en contra de la iglesia y de traer división a la iglesia. Y yo quiero que nosotros entendamos esto para que cuando esto llegue no nos tome por sorpresa. Y si no te ha llegado a ti todavía, es mejor que te prepares, porque el Señor Jesús dijo, ay de vosotros cuando los hombres hablen, ¿qué dijo Él? Ay de vosotros cuando los hombres hablen, ¿qué? No dijo mal. Él dijo, ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros. Ahí es donde debemos preocuparnos, porque realmente si hablan mal, eso es lo que podemos esperar. Pero cuando hablen bien de nosotros, tenemos que tener más miedo, porque de Jesús hablaron mal. ¿Quién habló bien de Él? Si ustedes leen todo el Nuevo Testamento, ustedes encuentran que alguien del pueblo, de la iglesia escogida, de los dirigentes del pueblo de Dios, ¿alguno se expresó bien del Señor Jesús? Ni siquiera aquellos que vinieron buscando al Señor Jesús en consejo, lo reconocieron como lo que era. El mismo Nicodemo, que con el tiempo llegó a ser un discípulo de Cristo, cuando vino, le dijo, Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no estuviera contigo. Pero le dijo San Juan 3:3, sabemos que eres venido de Dios como maestro. O sea, hizo su salvedad. No creo que tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Tú viniste de parte de Dios como maestro porque mira todas las cosas, las obras que hace, pero ni aún así lo reconoció como el Hijo de Dios. Recién cuando Él fue crucificado se acordó Nicodemo de las palabras de Jesús y fue cuando realmente creyó en Él. Ahora, vamos a ver un poquito esto de la división y quién es el que causa división. Dice el Señor Jesús en el versículo 34 del mismo Mateo 10. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer
paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Quién fue el que trajo la división de lo que era la iglesia cristiana allá en el siglo XVI? Escuchen la pregunta. ¿Quién trajo la división en el mundo cristiano? ¿Quién? Martín Lutero. Exactamente. Él fue el que dividió la iglesia cristiana, ¿correcto? ¿Sí o no? Se equivocan. La iglesia católica sigue diciendo que Lutero dividió la iglesia. La única iglesia de Cristo. Sin embargo, esa no era la intención de Martín Lutero. ¿Quiso Martín Lutero crear una nueva iglesia? No, él quería ¿qué? Reformar la iglesia. Él era un sacerdote católico y nunca quiso comenzar una nueva iglesia. Él vio los abusos, él vio el pecado dentro de la iglesia, él vio la corrupción dentro de la iglesia. 12 años antes de que él clavara las 95 tesis sobre la puerta de la abadía de Wittenberg, donde él era profesor, en el día de Todos los Santos, porque era el día que venían todos a la parroquia, él quería que todos lo vieran, a sus 95 tesis. 12 años antes, en Roma, en el año 1504, él hizo una peregrinación a Roma y como sacerdote joven que era en esa época, era su primera visita a Roma y él iba con una ilusión tremenda de ir a la ciudad sagrada, a la sede de los obispos de Roma, a la sede donde estaba la cabeza de la iglesia, el Papa, porque él era un sacerdote católico que era fiel a su iglesia. Pero cuando él fue allá y vio lo que él vio, le vino una desilusión tremenda. Él vio la corrupción, él vio cómo vivían los prelados y los sacerdotes, el lujo con que vivían. Y vino completamente desilusionado de ver su propia iglesia como estaba, pero aún así, él no quería comenzar una nueva iglesia, él comenzó tratando de reformar la iglesia. Y después de que el Papa lo declaró hereje y lo trató injustamente, todavía cuando se presentó en la dieta de Worms, se refirió al Papa con respeto, solicitando respetuosamente que se considerara lo que él decía. No desafió ni siquiera al Papa ni a los prelados. Más adelante en su vida lo llegó a hacer, cuando ya no vio que no había cura, que no podía reformar la iglesia de adentro. Entonces fue cuando comenzó a atacar, comenzó a atacar la corrupción dentro de la iglesia. Pero hermanos, no fue Martín Lutero el que separó la iglesia. ¿Quién separó la iglesia católica? ¿Quién separó la iglesia católica? ¿Quién fue? Díganlo. Hermano, fue el Papa el que separó la iglesia católica.
El Papa expulsó a Martín Lutero. En lugar de aceptar los errores de la Iglesia, en lugar de escuchar aunque sea lo que él tenía para decir, el Papa actuó de una manera sin misericordia y lo expulsó. La verdad histórica es que no fue Martín Lutero el que dividió la Iglesia, sino el mismo Papa el que la dividió. Si él hubiera escuchado a Martín Lutero, y miren, con solo haber introducido algunas de las reformas que quería Martín Lutero, hubiera evitado que se dividiera la Iglesia. Porque Martín Lutero no la quería dividir. Claro, nosotros entendemos que Dios tenía un plan, ¿verdad? Y en ese plan de Dios, pues tenía que ser así. Y saben que esa misma acusación han tenido que escuchar todos los predicadores y todos los reformadores de la historia. Desde Lutero, pasando por Calvino, pasando por Wesley, pasando por Booth, hasta los predicadores actuales. Cada uno que se levanta a señalar los males en la iglesia, lo primero que le dicen: eres un fanático. Eres demasiado radical, estás causando conflicto, estás atacando la iglesia, estás dividiendo la iglesia. Nunca a la iglesia tibia o a la iglesia apóstata le gustó la prédica de la verdad bíblica completa. La iglesia tibia siempre ha tratado de desacreditar y expulsar a todos los predicadores de la verdad. Y tristemente, esto sucede aún hoy en día en la iglesia tibia de la Odisea. Después de 2 o 3 o 4 generaciones de estar en una iglesia tibia tal cual como el Señor Jesús lo describe en Apocalipsis 3, 14 al 21, el mensaje de Jesús a la Odisea. Y después de estar en esta condición, pues la iglesia tibia tampoco le gusta escuchar que se señale su tibieza espiritual. En el libro Eventos de los Últimos Días nos dice en la página 50, la iglesia se encuentra en un estado laodicense. What is the state of God's church today? ¿Cómo es el estado de la iglesia hoy? Su estado es laodicense. Y luego termina la cita diciendo: la presencia de Dios no está en su medio. Eventos de los Últimos Días, página 50. Ahora, si yo me paro aquí y les digo a ustedes: ¿saben, hermanos? La presencia de Cristo no está en la iglesia tibia, en la iglesia de la Odisea. El Señor Jesús no está dentro de esta iglesia. Ustedes dicen: el pastor Gambetta está diciendo que la iglesia adventista no tiene a Cristo. Bueno, gracias a Dios que no lo digo yo. Lo voy a leer otra vez, no sea que alguien piense que yo estoy diciendo esto. Página 50 de Eventos de los Últimos Días. La iglesia se encuentra en un estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. God's presence is not in her midst. Pues si Dios no está, si su presencia no está en medio de su iglesia, no, la cosa es grave, pero resulta que no lo dice Elena de White solamente. ¿Saben quién lo dice? Lo dice el testigo fiel y verdadero. Lo dice el que no se equivoca. El que conoce nuestras obras.
Apocalipsis capítulo 3 dice exactamente eso, escuchen. Escribe, versículo 14, al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veamos nuestra verdadera condición. Y luego dice, yo reprendo y castigo a todos los que, ¿qué? Los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. ¿A dónde está Jesús? Él lo dice. He says, I stand at the door of the church of Laodicea. That means he's outside, not inside. That's what he's saying. Estoy a la puerta y llamo. Él quiere entrar en la iglesia de la Odisea. Pero la iglesia no tiene necesidad de nada, ni de Cristo. Porque tengo todo. Y no entiendes, no comprendes, no sabes tu verdadera condición. La iglesia se encuentra en el estado de la Odisea. La presencia de Dios no está en su medio. Sigo leyendo en la misma página 50. La asociación general misma está corrompida. ¡Wow! Imagínense que yo me ponga a decir estas cosas. Si de por sí ya no me dejan predicar. ¿Cómo? Bueno, esto dice aquí que lo escribió en el año 1896. La asociación general misma está corrompiéndose con principios equivocados. Eso dice la mensajera del Señor, la profetisa. Los hombres se han aprovechado de los que suponían que estaban bajo su jurisdicción. Estaban decididos a que esas personas se sometieran a sus condiciones. Querían gobernar a toda costa. Se va a hacer lo que nosotros decimos a como dé lugar. Y ella dice, esos son principios equivocados. Eso es corrupción de poder. El poder despótico que se ha desarrollado, como si el cargo hubiera convertido a los hombres en dioses, me hace temer y debe producir temor donde quiera que se manifieste. Es una maldición donde quiera que se ejerza y quien quiera lo ponga en práctica. ¿Poder qué? Despótico. En inglés dice the kingly power. El poder de que yo voy a reinar y se va a hacer lo que yo digo porque yo soy el rey. Y todos los demás tienen que hacer lo que yo digo. Escuchen. La voz de Battle Creek. ¿Qué era Battle Creek en aquella época? Está hablando de la conferencia general. La voz de Battle Creek
que ha sido considerada en el pasado como la autoridad para aconsejar de cómo debiera hacerse la obra, ya no es más la voz de Dios. ¡Wow! Han pasado algunos años desde que he considerado a la Conferencia General como la voz de Dios. Página 52. El hecho de que estos hombres, que debieran estar en un sitial sagrado, como si fueran la voz de Dios al pueblo, como creíamos que la Conferencia General era en el pasado, es un asunto del pasado, ya no es más la voz de Dios. Ahora, ¿por qué Elena de White habló así? ¿Por qué? Porque había entrado dentro de la dirigencia, ¿qué cosa? Corrupción, poder despótico, de poder. Y esto descalifica a los dirigentes para poder ser los dirigentes del pueblo de Dios. Lo mismo había pasado en la época de Martín Lutero. Ahora Martín Lutero no se quiso salir de la iglesia. Él quiso reformar la iglesia, pero lo echaron. ¿Qué va a pasar cuando a nosotros nos expulsen de la iglesia? Vamos a decir, estos son los separatistas. Hermanos, no crean que yo estoy diciendo esto por alguna cosa que me haya pasado a mí. Yo soy miembro de la iglesia adventista y tengo mi membresía dentro de la iglesia. Nunca he sido ni disciplinado ni expulsado de la iglesia adventista. Soy miembro de la iglesia. Pero sé que viene el tiempo, porque está profetizado, en que nos van a expulsar de las iglesias. Miren lo que dijo el Señor Jesús. San Juan, en el capítulo 15, San Juan 15, versículo 20. Lo mismo que acabamos de leer en Mateo 10, ahora está repetido otra vez. Acordaos, versículo 20, él repitió esto, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. ¿Pero qué quiere decir eso? El siervo no es mayor que su señor. El discípulo no es mayor que su maestro. El enviado no es mayor que el que lo envió. Sigan leyendo y van a entender lo que quiere decir. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Eso es lo que significa la expresión, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí, dice el Señor Jesús, me persiguieron, no se van a escapar ustedes. Versículo 21, mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro hombre ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo.
O sea, para que no tropiecen y caigan, para que no se desanimen y se espanten de lo que viene. Sigan leyendo. Os expulsarán de las... ¿De dónde? ¿Y qué son las sinagogas? Las iglesias. Os expulsarán de las iglesias. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que está rindiendo servicio ¿a quién? A Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Hermanos, prepárense. Y acuérdense de que Jesús nos los dijo de antemano, para que cuando llegue no nos espante y no tropecemos. Hay algunos que se desaniman de tal manera que ya no quieren seguir, porque dicen, pero ¿cómo si yo estoy tratando de servirle al Señor y por qué me van a expulsar de la iglesia? Bueno, Jesús lo dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Acuérdense de las palabras que os he hablado. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Ahora, muchos no entienden esto. ¿Quién es el que causa la división? Review en Herald, 1 de junio de 1886. Esta es una cita de Elena de White. Dice así: Cristo fue protestante. Christ was a Protestant. ¿Qué era Cristo? Protestante. Protestó en contra de la adoración formal de la nación judía, la cual rechazó el consejo de Dios en su propia contra. Les dijo que enseñaban como doctrina mandamientos de hombres, que fingían, que eran hipócritas. Les llamó sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro llenos de impureza y podredumbre. Todos los reformadores, sigue diciendo Elena de White, siguieron a Cristo y a los apóstoles. Todos fueron protestantes, porque protestaron contra la corrupción y la impureza. Salieron y se separaron de una religión de formas y ceremonias. Lutero y sus seguidores no inventaron la religión de la Reforma. Simplemente aceptaron la religión como Cristo y sus apóstoles la presentaron. Eran los demás los que se habían apartado de la pureza. ¿Quién se apartó? ¿Y quiénes eran los demás? La iglesia de donde él salía. La iglesia de donde lo echaron. ¿Y por qué lo echaron? Porque él no estaba de acuerdo con la corrupción y la impureza. Todos los reformadores les pasó lo mismo. Deseado de toda la gente, página 563. Deseado. Desire of Ages 611 in English. En las parábolas que Cristo había pronunciado, era su propósito amonestar a los sacerdotes. Instruir a la gente estaba dispuesta a ser enseñada, pero era necesario hablar más claro que las parábolas. Primero Jesús comenzó hablando en parábolas y se refería a ¿quiénes? A los judíos, a los dirigentes judíos, pero necesitaba hablar más claro que las parábolas. La gente estaba esclavizada
por su actitud reverente hacia la tradición y por su fe ciega en un liderazgo corrupto. ¿Qué tenían? Fe como ciega. Blind faith in a corrupt leadership. Entonces Cristo tuvo que comenzar a hablar más claramente. No alcanzaba con parábolas. El carácter de los sacerdotes, los fariseos, los escribas y los gobernantes debía ser expuesto abierta y plenamente. Por eso Jesús dio los ayes contra los fariseos, y cuando ustedes leen Mateo 23 o Marcos 7 o Lucas 11, se espantan de ver cómo el Señor Jesús los desenmascaró abiertamente. Esto no les gustó a los líderes. Pero él tenía una obra que hacer: traer de vuelta al pueblo a la verdad. Deseado, página 68. Desire of Ages, page 232 in English. El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraban su muerte. Por tanto, Jesús se apartó de Jerusalén. Se apartó de los sacerdotes, del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que había sido instruida en la ley, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje, para congregar a aquellos que debían anunciar el evangelio a todas las naciones. Así que Cristo no pudo seguir trabajando a través de ese sistema porque estaba corrupto, y él tuvo que irse a predicar a los que quisieran escuchar, porque la gente que había sido instruida en la ley y tenía fe ciega en sus dirigentes no quería escuchar el mensaje. Hermanos, lo mismo va a suceder en nuestros días. La gente que tiene fe ciega, y yo no digo que no debemos creer en nuestros dirigentes, debemos creer en nuestros dirigentes, God-fearing leaders, en los dirigentes que temen y sirven a Dios, pero no una fe ciega en todo, porque ¿ustedes creen que hay trigo y hay cizaña en la iglesia? ¿Y hay trigo y cizaña también en los líderes? ¿Hay trigo y hay cizaña también en la conferencia? Pues si la hay en mi casa, ¿cómo no la va a haber? Si la hay en mi familia, trigo y cizaña, ¿cómo no la va a haber? A todo nivel. Cristo dijo que iban a crecer juntos. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, hasta la ciega. Así que no podemos tener fe ciega. Tenemos que todo demostrarlo por una. Así está escrito. Y cómo se enfurecían los líderes judíos. ¿Y saben lo que más le molestaba a los líderes judíos? Elena de White dice que hay 3 cosas que los enfurecía. Número 1, los enfurecía que Cristo tuviera influencia sobre la influencia de Cristo sobre la gente los encolerizaba. Segundo, les enfurecía, y les voy a leer la cita ahora, les enfurecía que sobre todo la gente que ellos consideraban disidentes y que ellos habían expulsado de la iglesia eran los que seguían al Señor Jesús. Y qué interesante que hoy en día siempre dicen, bueno, el mensaje que ese pastor predica está bien, pero miren la gente que lo sigue. Eso era lo que enfurecía a los líderes judíos. Escuchen. Palabras de vida del gran maestro, página 144. Christ Object Lessons, page 186 in English. COL.
186. Palabras de Vida, página 144. Tanto enfurecía a los dirigentes judíos que Cristo tuviese tanta influencia sobre el pueblo, especialmente sobre aquellos que no asistían a la sinagoga. Encolerizaba a estos guardianes de la sociedad, que aquel con quien estaban continuamente en disputa, pero cuya pureza de vida los aterrorizaba y condenaba, se juntara con una simpatía visible con los parias de la sociedad. No aprobaban sus métodos. Se consideraban a sí mismos como educados, refinados, preeminentemente religiosos. Pero el ejemplo de Cristo presentaba al desnudo su egoísmo. Él se juntaba con la gentuza, diríamos nosotros hoy en día con la chusma. También los encolerizaba el hecho de que los que mostraban tanto desprecio por los rabinos, los que nunca eran vistos en las sinagogas, porque ellos mismos los habían expulsado, eran los que seguían a Jesús, los que escuchaban con arrobada atención sus palabras. ¡Qué increíble! Odiaban que Jesús tenía influencia sobre la gente. Odiaban, los encolerizaba, se enojaban de que anduviera con la gente común. Y también que sus seguidores fueran de los que no asistían a la iglesia. Hermanos, qué bueno sería que a los predicadores siguieran y escucharan los que no van a la iglesia. Qué bueno fuera porque estuvieran escuchando las palabras de vida. En lugar de encolerizarnos de eso, debiéramos ponernos contentos. Si los que nunca van a la iglesia van a escuchar a un predicador, ¡qué bueno! Pero siempre la actitud es, pero miren qué gentuza, miren qué chusma es la que los va a escuchar. Así decían del Señor Jesús. Qué tristeza, ¿no? El Señor Jesús tuvo que moverse en medio de esa tribulación, pero Él dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me despreciaron, a vosotros os despreciarán. El discípulo no es mayor que su Señor. ¿Cuántas iglesias había en la época de Cristo? ¿Cuántas iglesias había? ¿Cuántas iglesias tiene Dios? Ajá. El Señor Jesús es el esposo y su iglesia es la esposa. Cristo es bígamo. ¿Tiene más de una esposa? No, Cristo tiene una sola esposa. Escuchen. Yo les digo a ustedes que en la época de Cristo había dos iglesias. Pero las dos no pueden haber sido la esposa de Cristo. Dice en el libro Spirit of Prophecy, en el tomo 2, la página 66. Cristo fundó la iglesia cuando comenzó a llamar a sus discípulos. Primero llamó a Andrés, a Simón Pedro, a Felipe y Natanael. Y con estos cuantos discípulos fue fundada la simiente de la iglesia cristiana.
Ahora les pregunto, cuando Cristo comenzó a fundar su iglesia y finalmente la fundó con 12 apóstoles, cuando Cristo llamó a sus primeros discípulos a su lado, ¿todavía existía la iglesia judía o no? ¿Había dirigentes de la iglesia? ¿Había un sumo sacerdote? Entonces existían dos iglesias al mismo tiempo. ¿Cómo puede ser? Algunos dicen, bueno, el pueblo judío fue la iglesia verdadera hasta que crucificaron a Cristo. De ahí para adelante ya no más. Otros dicen, no, recién Dios rechazó al pueblo judío en el año 34, dejaron de ser su pueblo, porque se cumplió la profecía de las 70 semanas. Yo les digo a ustedes que lo que estamos estudiando es que Cristo fundó su iglesia mucho antes de que lo crucificaran. Es más, Él ya tenía su iglesia fundada. Y vamos a ver que Él no fundó una nueva iglesia. Él atrajo el remanente fiel hacia Él. Dice aquí, la gente se había sentido profundamente conmovida por las palabras de Cristo. La belleza divina de los principios de la verdad los atraía. Las amonestaciones solemnes de Cristo llegaban hasta ellos como la voz de Dios que escudriña los corazones. Sus palabras habían herido la raíz de sus ideas y opiniones anteriores. Se oponían a sus enseñanzas, porque sus enseñanzas exigían que cambiasen todos sus hábitos. Y lo que Cristo les enseñaba era obrar en oposición con los maestros de religión. Si aceptaban sus palabras, si seguían sus enseñanzas, terminarían fuera del pueblo escogido. Qué rara esa cita, ¿verdad? Entendamos pueblo escogido por la nación judía. Si los discípulos hubieran estado de acuerdo con las enseñanzas de los rabinos, nunca hubieran seguido al Señor Jesús. Pero Él tenía un mensaje que darles. Sin embargo, la mensajera del Señor dice que la nación judía había caído en tal apostasía que ya Dios no estaba en ella, su presencia no estaba en ella. Entonces, ¿quién era la verdadera iglesia de Cristo en la época de Cristo? ¿Quién era? ¿Quiénes eran? Cristo y sus apóstoles. Esa era la verdadera iglesia. ¿Quién es la iglesia de Cristo a lo largo de los siglos? Tenemos que entender un principio. Existe la iglesia visible y la iglesia invisible. No siempre la iglesia visible concuerda o es la misma que el verdadero pueblo de Dios. A veces la iglesia visible está en apostasía. Es la iglesia de Dios, pero está en apostasía. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la iglesia visible y la iglesia invisible. ¿Ok? Comencemos con el libro Alza tus ojos.
la página 313. Dios posee una iglesia. ¿Cuántas iglesias tiene el Señor? Una. No es la gran catedral, no es la iglesia oficial establecida, no es ninguna iglesia de las diversas denominaciones. Esa no es la iglesia de Dios, ni la gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni ninguna de las iglesias de las distintas denominaciones. Su verdadera iglesia es el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dijo Jesús? Mateo 18:20. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Miren cómo termina esta cita. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esa es su iglesia verdadera. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Aunque sean 2 o 3, pero son humildes, obedientes, genuinos, fieles, esa es la iglesia verdadera. Porque sólo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Sólo la presencia de Cristo hace que esa sea su iglesia. Entonces yo les pregunto, ¿la iglesia de la Odisea tiene la presencia de Cristo? ¿Ya se les olvidó la cita que leímos al principio? En la página 50, dice así, la iglesia se encuentra, página 50 de eventos, la iglesia se encuentra en el estado laodicense, la presencia de Dios no está en su medio. La gente se consuela diciendo, bueno, somos la iglesia de la Odisea. Y por eso está la iglesia como está, pero es la iglesia de la Odisea, es la iglesia de Cristo. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esa es su iglesia. Pues sólo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. No puede haber una iglesia sin la presencia de Cristo en ella. Ahora, hermanos, esto es grave, porque aquí dice que no hay iglesia si Cristo no está. ¿Tiene el Señor una iglesia? Claro que tiene una iglesia. ¿Y quién es esa iglesia? Los fieles. Hechos de los Apóstoles, página 10. El libro Hechos de los Apóstoles, página 10. Los fieles, a través de todas las edades, siempre han constituido la iglesia de Cristo. ¿Quiénes han constituido la iglesia de Cristo? Los fieles, a través de todas las edades. Ahora, esa es la iglesia invisible. ¿Podemos nosotros decir quiénes son parte de esa iglesia invisible y quiénes no? ¿Podemos? Por eso se llama la iglesia invisible. Porque nadie puede decir, este hermano es miembro de la verdadera iglesia, pero este no. Porque nosotros vemos lo que está delante de nosotros. Pero no podemos juzgar el corazón porque no lo conocemos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas
y perverso, ¿quién lo conocerá? Ninguno puede decir, fulano, fulano y fulano, estos sí son parte de la iglesia verdadera, pero este y este no. Cuidado, porque nos podemos equivocar crasamente. Les pregunto a ustedes, ¿dónde está la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo? ¿En qué iglesia están? ¿Están en la iglesia adventista la mayoría de los verdaderos hijos de Dios? Bueno, esto es raro, ¿verdad? Pero escuchen porque esto es impresionante. Página 201 de Eventos de los Últimos Días. En el capítulo 18 de Apocalipsis exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Salid de ella, pueblo mío. Si Jesús dice, salid de Babilonia, pueblo mío, somos nosotros, nos atrevemos nosotros a decir que la gente que está en Babilonia no son hijos de Dios. Si Dios dice, salid de ella, pueblo mío, entonces Él los reconoce como su pueblo. Sigo leyendo. Según este pasaje de Apocalipsis 18, muchos del pueblo de Dios están aún en Babilonia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo? Y Elena de White responde, no hay duda alguna, en las varias iglesias que componen Babilonia. En la iglesia católica y las iglesias protestantes. La mayoría. ¿Cuántos? The majority of God's true people are in Babylon, are in the Catholic Church and in the Protestant churches. Hago otra pregunta. Eso lo pueden leer también en El Conflicto de los Siglos, en la página 441. A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observa en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentra aún en el seno de esas iglesias. The great majority of God's true people are still in the churches that compose Babylon. That's where they are. Ahora viene otra cosa que es it's more disturbing than this. Si te disturba el saber que la gran mayoría de los verdaderos hijos de Dios están en la iglesia católica todavía y en las iglesias protestantes, lo que te voy a decir ahora es más disturbador. It's gonna make you sick. I'm glad I'm not saying this. No soy yo el que voy a decirlo. Escucha. Es una solemne declaración. Página 176 de Eventos de los Últimos Días. Es una solemne declaración la que hago a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De que ni uno, ¿de cada cuánto? De cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se hayan preparado y que estarían tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador más común. Not 1 in 20 is ready in the Adventist church. And they are without hope like the common sinner out there. Just like that. Can you imagine? Igualito que el pecador más común.
¿Cuántos? No, los 20 y pico son los que están sin esperanza. O sea, la gran mayoría, casi la totalidad, 1 en 20 es 5 en 100. 5 en 100. En 1000 serían 50, en 10.000 serían 500, en 100.000 serían 5.000. Si fuera 1 en 20, pero ni 1 en 20, ¿ok? Y en 1.000.000 serían 50.000. Si fuera 1 en 20. ¿Y saben cuándo ella escribió esto? En 1893. ¿Qué diría si hablara hoy en día? What would she say if she were alive today and saw what was going on in our church today? Huh. Can you imagine? Por eso les dije, this is a very disturbing fact. En otras palabras, almost everybody that is in the Adventist church is not ready. No estamos preparados. Porque la condición de la iglesia es la condición de la Odisea y la presencia de Cristo no está en ella. Y si nosotros seguimos en nuestra condición de la Odisea, el Señor dice que nos va a vomitar de su boca. Ahora, esto es grave, hermanos. Escuchen esta otra cita. Eventos de los últimos días. Página 61. La iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario. La iglesia adventista del séptimo día va a ser pesada. ¿En dónde? En la balanza del santuario. ¿Qué le dijo Dios a Belsasar? ¿Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto? La iglesia va a ser pesada. Ahora tú dices, bueno, yo sé, cada individuo va a ser pesado. No, la iglesia como iglesia también va a ser pesada. Escuchen. Será juzgada conforme a las ventajas que ha recibido. ¿Por qué es que no hay 1 en 20? O no había 1 en 20 en 1896 cuando Elena de White dijo eso. ¿Por qué? Porque hemos tenido mucha luz, mucho conocimiento. Y cuanto más conocimiento, cuanto más verdad, cuanto más luz tenemos, ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesús en el texto que leímos? Si yo no hubiera venido y no hubiera hecho todas las cosas que yo hice delante de ellos, no tendrían pecado. Pero como han visto y han oído, ahora sí, el pecado está sobre ellos. Si el Señor no nos hubiera dado tanta luz, tanto conocimiento, si no conociéramos tan a fondo, ¿a qué otra iglesia Dios le ha dado los privilegios que tiene la iglesia adventista? No hay otra iglesia sobre la faz de la tierra a quien el Señor le ha dado tantas ventajas y privilegios. Va a ser juzgada según las ventajas y los privilegios que recibió. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que le fueron dados, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella la sentencia. Pesada fuiste en balanza y fuiste hallada falta. Será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. Las solemnes advertencias que nos han sido dadas por la destrucción de instituciones valiosas y útiles. Hermano, ¿ustedes saben de qué está hablando ella?
Cuando ella dice las solemnes advertencias que nos han sido dadas por la destrucción de instituciones valiosas y útiles. You know when she wrote this? Ella escribió esto en 1903. ¿Saben lo que había pasado unas semanas atrás, cuando ella escribió esta, y unos meses más atrás? Ella había tenido un sueño en el cual vio a un ángel con una espada de fuego desenvainada. Y el ángel estaba parado arriba de la Review and Herald, la casa publicadora más grande de la Iglesia Adventista, y tenía una espada desenvainada. Y ella vio otro ángel que estaba parado sobre las oficinas de la Oración General, con la espada desenvainada. Y era una espada de fuego. Y ella dijo, a menos que la iglesia se arrepienta, unless she repents in a haste, dijo ella, en rápido, no hay escapatoria. Y hermanos, pasó lo que ella había dicho. El Señor mandó el sueño, la advertencia para que la iglesia se arrepintiera. Pero no lo hicieron. ¿Y qué pasó? Hermanos, primero se prendió fuego la casa publicadora. Bueno, primero fue el sanatorio de Battle Creek, el hospital adventista más grande que ha tenido en toda su historia la iglesia adventista, el hospital más valioso, y posiblemente en esa época era el hospital más grande en todos los Estados Unidos y en el mundo entero. Pero eso no evitó que la espada desenvainada del ángel le prendiera fuego. Y luego se quemó la casa publicadora, y luego se quemó la iglesia más grande que la iglesia adventista tenía en aquella época, la más grande del mundo. Era la iglesia de Battle Creek. Le llamaban el tabernáculo de los 10 centavos. Pero no porque valiera 10 centavos, sino porque lo habían construido con ofrendas de 10 centavos que la gente del mundo entero había dado para construir el tabernáculo. Se le pedía a todos los miembros de la iglesia adventista que dieran 10 centavos cada sábado para construir esa iglesia. Era una iglesia gigantesca. Y sin embargo se quemó. Se quemó el sanatorio, se quemó la Review and Herald, se quemaron las oficinas de la Oración General, se quemó la iglesia del tabernáculo. Y Elena de White escribe, las solemnes advertencias que nos han sido dadas por la destrucción de instituciones valiosas y útiles, nos dicen, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, a menos que la iglesia, contaminada por la apostasía, se arrepienta y se convierta. Hermano, esto lo escribió en 1903. Ya se habían quemado todas las instituciones y todavía la iglesia no reaccionaba, todavía estaba en rebeldía contra Dios. Y ella dice, a menos que la iglesia contaminada por la apostasía. Ahora es interesante. I'm glad I didn't say that. Yo no dije que la iglesia está contaminada y que está en apostasía. ¿Lo dijo quién? Lo dijo la profetisa del Señor. And if you have a problem with that, como ya les dije la otra vez, ¿se acuerdan? Vayan a poner su queja ya. Hay una tumba en Battle Creek. You go and post your complaint right on her tomb, because I didn't say that, she said it. Ella dijo, la iglesia contaminada por la apostasía. ¿Qué diría hoy en día, hermano? ¿Qué diría hoy en día si ella viera la condición de nuestras iglesias hoy en día? I think she would turn in her tomb. She would see what's going on today. A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepiente y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras,
hasta que se aborrezca a sí misma. Ahora pregunto, si la iglesia está en su estado de la Odisea, si la presencia de Cristo no está allí, si la iglesia está contaminada por la apostasía, entonces ¿cómo trabaja Dios? El Señor Jesús, página 60. El Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Alabado sea su nombre. Él nunca se va a quedar sin un pueblo escogido. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios y lo dio a los gentiles. Dios continuará obrando en base a este principio con cada rama de su obra. God does not change his principle. He works the same way. Sigo leyendo. Cuando una iglesia o una institución demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera sea su posición, y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. God cannot work through an institution. He cannot work through a church that shows herself unfaithful to the Word of God. It doesn't matter what her position or name is. She says that. Por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Otros son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades. Pero si a su vez estos no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá y los humillará, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia y burla. El Señor no puede trabajar con los que son infieles a su palabra. Dios usa el mismo principio, hermano. Así que tengamos cuidado, no digamos simplemente, pero es que es la iglesia verdadera. Ya una vez se quemó. Y si no aprendemos la lección del pasado, Dios va a seguir obrando de la misma manera. Y Él levanta a otros que sigan adelante con su cometido. Y si esos otros son infieles, también los descarta. Y Él trabaja con los fieles. Ahora, Jesús les dijo a los miembros de la iglesia apóstata en sus días que no eran parte de la iglesia de Dios. Ahora, solo Él puede decir eso. Ninguno de nosotros podemos decirle a alguien, tú no eres parte de la iglesia de Dios. Pero Jesús le dijo a los dirigentes y a los miembros de la iglesia apóstata de sus días que no eran miembros de la iglesia de Dios, aunque eran miembros de la iglesia judía. San Juan, capítulo 10. Dice el versículo 22 en adelante. Por supuesto, dice el versículo 19, miren el contexto, dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras.
Y muchos de ellos decían, demonio tiene, está fuera de sí. ¿Por qué lo escuchan? Miren lo que decían los judíos. ¿No ve que está endemoniado? ¿No ve que está loco? No lo escuchen. Demonios tiene, está fuera de sí. ¿Por qué lo escuchan? Decían otros, versículo 21, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vosotros no sois mis ovejas. Jesús le dijo, ustedes no son parte de la iglesia verdadera, no son mis ovejas, pero eran miembros de la iglesia, eran judíos. Puede haber hoy en día en la iglesia adventista personas que no sean miembros de la iglesia de Cristo, pero sean miembros de la iglesia adventista. Está lleno. No oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. La iglesia judía no tenía la presencia del Señor. No era la iglesia verdadera. Y sin embargo, todavía decían ser la iglesia verdadera. Aún antes de que crucificaran a Cristo, ya habían rechazado al Señor. Mensajes selectos, tomo 3, página 476. Selected Messages, Book 3. In English, page 417. Dice así. Después de hablar del fin del mundo, Jesús se refiere a Jerusalén. La ciudad entonces sentada con orgullo y arrogancia, que dice, yo estoy sentada como reina y no veré llanto. Eso es lo que dice Babilonia. Jesús le aplica ese pasaje ¿a quién? A Jerusalén. Y miren lo que dice el conflicto de los siglos, la página 433. Se acusa además a Babilonia de haber tenido relaciones ilícitas con los reyes de la tierra, por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos. La iglesia judía se transformó en ramera. ¿En qué se transformó? En ramera. Ahora, hermanos, la iglesia invisible nadie puede saber quién es, porque son los fieles y solamente Dios conoce los corazones. Pero Dios tiene una iglesia visible. Y esa iglesia visible está en esta tierra, Él la levantó y puede estar aún controlada por gente no conversa, por gente no fiel. Y sin embargo, es la iglesia visible y de allí va a salir el remanente
que va a ser la iglesia triunfante. Ahora escuchen. Les voy a leer aquí nuevamente de Eventos de los Últimos Días. La iglesia militante, página 62, no es la iglesia triunfante. Así como la tierra no es el cielo. La iglesia está compuesta de hombres y mujeres débiles, imperfectos, que no son sino aprendices en la escuela de Cristo, para ser instruidos, disciplinados, educados para esta vida y para la vida futura inmortal. Algunas personas parecen pensar que al entrar en la iglesia se van a cumplir todas sus expectativas y hallarán solamente personas puras y perfectas. Son celosas en su fe. Y cuando ven faltas en los miembros de la iglesia dicen, nosotros abandonamos el mundo para no tener ninguna asociación con los individuos malos, pero el mal se halla también aquí en la iglesia. Y preguntan como los siervos de la parábola, ¿de dónde pues la iglesia tiene cizaña? No necesitamos chasquearnos de esa manera, pues el Señor no nos autoriza a sacar la conclusión de que la iglesia es perfecta. Y todo nuestro celo no nos permitirá tener éxito en lograr que la iglesia militante sea tan pura como la iglesia triunfante. There's nothing we can do, no matter how much we try, to purify the church. It's not going to happen. Y tú dices, pero ¿y entonces para qué estamos luchando? Miren, todo nuestro celo no nos permitirá tener éxito en lograr que la iglesia militante sea tan pura como la iglesia triunfante. No va a suceder. No vamos a limpiar la iglesia. ¿Y entonces? ¿En qué quedamos? Mira, mi hermano, preocúpate por limpiar tu vida. Preocúpate porque tú estés bien delante de Dios. Y olvídate de tu hermano. Olvídate de tu iglesia, porque no vas a poder limpiarla. Tan pronto como terminas de limpiarla, el diablo se encarga por la otra puerta de meter otra gente que no esté convertida. Dice que los que tratan de limpiar la iglesia es un trabajo que nunca va a tener éxito. Porque no bien terminan de limpiar la iglesia, el diablo ya se encarga de meter más gente impura. Entonces, ¿quién la va a limpiar? Escuchen. La obra muy pronto va a terminar. Los miembros de la iglesia militante que han demostrado ser fieles en su vida diaria, integrarán la iglesia triunfante. Página 63. ¿Quiénes van a formar parte de la iglesia triunfante? Los que han demostrado ser fieles en su vida diaria. El Señor se va a encargar de limpiar su era. ¿Y cómo va a hacer eso? Con el sacudón que viene, hermanos. Viene un fuerte sacudón. Y el sacudón es más grande de lo que tú y yo nos imaginamos. Pero el Señor va a tener una iglesia purificada, una iglesia limpia. Dice así: el gran asunto que muy pronto afrontaremos, la imposición de las leyes dominicales, eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahí vamos a ver quién es quién. Ahí se va a ver quién se mantiene fiel y quién no. Y no tiene nada que ver con dónde está escrito tu nombre en el libro de qué iglesia en esta tierra. It has nothing to do with where on this earth
On what church record is your name? Has nothing to do with that. ¿Por qué? Porque dentro de los católicos, Dios tiene hijos suyos. En los bautistas, Dios tiene hijos suyos. En los metodistas, Dios tiene hijos suyos. Y en los adventistas, tiene algunos también. No, es que no soy malo, hermano. Es que el Señor lo dice así. Que la gran mayoría están en las otras iglesias. Y en la iglesia adventista, por haber tenido tanta luz y haberla desobedecido, son pocos los que están realmente viviendo a la altura de la luz que Dios nos ha dado. El gran asunto que muy pronto afrontaremos, la imposición de las leyes dominicales, eliminará todos aquellos a quienes Dios no ha señalado. Página 183 de Eventos de los Últimos Días. Y Él tendrá un ministerio puro, verdadero, santificado y preparado para la lluvia tardía. Hermanos, hasta el ministerio va a ser purificado. Alabado sea su nombre. Muchos ocupan hoy en día los púlpitos de la iglesia adventista, sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida en la infernal tea satánica. ¡Wow! Pero el Señor va a limpiar su púlpito. Alabado sea su nombre. Lean Testimonios para los Ministros, página 409 a la 411. El zarandeo que viene aventará multitudes de la iglesia adventista como si fueran hojas secas. ¿Han visto ustedes cuando viene el otoño? Yo no sé, aquí en California como que no hay mucho de eso, en algunos lugares, pero si usted viviera allá donde yo vivo, en Illinois, cuando viene el otoño las calles se cubren, pero parece una cama, un colchón de hojas secas. Y cuando se levanta el viento, porque Chicago es la ciudad de los vientos, tienen que ver lo que es eso. Viene el viento y barre las calles, las deja limpitas que no quedan hojas, pero se ve una nube de hojas que se levanta con el viento. Dice aquí, el zarandeo de Dios avienta multitudes de la iglesia adventista como hojas secas. ¿Cuántos van a ser aventados? Multitudes. La paja será llevada por el viento. Estoy leyendo en la página 184 de Evento. La paja será llevada por el viento como una nube, aún de lugares donde solo vemos terrenos de rico trigo. Todavía hoy en día nosotros vemos, no, pero aquí hay mucho buen trigo. Y el Señor dice, cuando pase el aventón, la paja va a volar como nube, en donde solamente ahora se ve rico trigo. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. Hermanos, si los que parecen ser fieles van a fallar, ¿qué va a parecer o qué va a suceder con los que se ve que son infieles? Imagínense. Lo hermoso es saber que Dios va a tener un pueblo fiel. Hemos visto hoy un poquito, para que no nos espante cuando venga la prueba. Porque la prueba va a venir de adentro, hermanos, no va a venir de afuera. Cuando venga la ley dominical, incluso no van a ser los católicos, ni van a ser los protestantes que nos van a estar persiguiendo. Van a ser los mismos adventistas del séptimo día que nos van a perseguir. Y nos van a entregar a las autoridades. El hermano entregará la muerte al hermano. Los hijos se levantarán contra los padres. Por eso él dice, os lo digo de antemano para que cuando esto venga no tropecéis. Que Dios nos ayude a entender
que nuestra vida es la que tiene que estar limpia delante del Señor. Nada de lo que venga debe sorprendernos. Y si llega el momento que te lleven ante la junta de iglesia y hasta tomen la decisión de borrarte de la iglesia, estate seguro que es por una causa justa, por defender la verdad. Que no te borren de la iglesia por bochinchero. Que no te borren de la iglesia por mentiroso o por adúltero o por ninguna de esas cosas, sino por defender la verdad. Y si esa es la razón por la cual eres expulsado de la sinagoga, alabado sea el nombre de Dios. Acuérdate de las palabras de Jesús: el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. El discípulo no es mayor que su maestro. ¿Entendemos ahora lo que significa esa frase? El siervo no es mayor que su Señor. Ahora sí comprendemos que lo que viene es más difícil de lo que la mayoría de nosotros pudiéramos soportar. Si no fuera por Cristo, nadie sería salvo. Aferrémonos de las manos del Señor. Y si estamos aferrados de su mano, saldremos victoriosos. Y cuando escuches que alguien está hablando, ten cuidado porque tal y tal está causando división. Acuérdate, todo aquel que se levantó para defender la verdad y que fue un reformador en su época, va a ser acusado de ser divisionista. De Jesús decían: no lo oigan, no lo escuchen, ¿no ve que está endemoniado? ¿No ve que está loco? De Jesús decían eso. El siervo no es mayor que su Señor. El discípulo no es mayor que su maestro. Que el Señor nos ayude a mantenernos fieles.